Esa. Sí, bien, bienvenidos a los que se juntan ahora con nosotros a través de Face. Estamos en nuestra serie. Muy bien, el Padre Nuestro, bien, gracias a Dios, hay alguien que se acuerda. Y hoy nos corresponde la quinta petición de 7. Miren cómo hemos avanzado, la quinta. Y esta quinta petición es una petición que debe estar presente en todas nuestras oraciones. No podría no estarlo. Debe estar allí. Ninguna oración es completa si esta petición nosotros no la incluyésemos. Debe estar siempre presente. Y como hemos dicho en algunas otras peticiones, en algunas otras sermones, así como la tiene la oración en el libro de Mateo, también lo tiene Lucas. Y esta petición que hoy vamos a revisar, que es en Mateo 6, verso 12, Mateo 6, 12, donde nos dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, el libro de Lucas tiene un cambio en esta petición, en la quinta petición de oración. Lucas dice, Lucas 11:4, dice, y perdónanos nuestros pecados. Es decir, cambia la palabra deuda por pecado. Lucas no dice, perdona nuestras deudas, dice, perdona nuestros pecados. Tal vez porque Lucas tenía el temor de que alguien pudiese confundirse y pensar que esta deuda se refería a una deuda financiera, una deuda económica. Y bueno, entonces dice, no es así, no se trata de eso. Y por ello Lucas dice, y perdona nuestros pecados. Después luego vuelve a usar la palabra deuda, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Ya? Y ahí hay dos palabras que se utiliza para pecado, que ya voy a mencionárselas y espero que podamos aprender de ello. Entonces, la palabra deuda, de hecho hay un comentarista, Broadus, que dice que en el arameo, que es la lengua natal que Jesús habló con sus discípulos, ellos hablaban arameo. Y en esa lengua, la palabra deuda, casi todos ellos en ese tiempo entendían también por pecado. Así que cuando nosotros escuchemos la palabra deuda a través de esta petición y a través de todo este mensaje, usted tiene que traducir enseguida en su mente deuda igual pecado. Eso es. Así que debemos estar muy conscientes de esta petición, de todas las peticiones que hemos visto, ¿cierto? Partiendo de las que están asociadas a Dios Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso estaban asociados a nuestro Dios Padre. Y luego empezamos a ver las necesidades del ser humano. La cuarta era la primera necesidad hacia nosotros, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aprendimos todo lo que significaba aquello. Y ahora estamos en esta quinta. Nos faltan dos más, pero a opinión y a juicio de muchos, dicen que esta petición, la que vamos a ver hoy, es la más aterradora de todas. Y cuando me sumergí en ella, encontré que tenían toda la razón. Es aterradora esta petición. Yo decía ayer en la clase que teníamos que hoy día va a ser de aquellos vuelos, yo no sé, cuando tú vuelas, en avión me refiero, ¿a qué le temes más? ¿Le temes a los despegues o a los aterrizajes? Entre esas dos cosas, para mí hay una tercera. Hay una tercera. ¿No? Aunque mi hijo cuando trabajaba en LAN me decía, papá, estos aparatos están hechos para volar. No están hechos para despegar ni para aterrizar, están hechos para volar. Así que arriba es donde mejor están. Pero lo que a mí no me gusta son esas turbulencias. ¿Sí? Turbulencia. Entonces, y se prende la lucecita y uno está por allí por el pasillo y sale la voz de la auxiliar de vuelo y te dice, el piloto ha prendido la señal, así que por favor regresen a sus asientos, vamos a empezar a pasar por zona de turbulencias. Y cuando dice eso y la empieza el avión,
he viajado un par de veces y la vez que más turbulencia sentí fue las veces que trabajando en Uruguay atravesábamos muchas veces la cordillera. Fui por trabajo, siempre fui, pero uno de esos vuelos en particular, una turbulencia nos agarra en plena cordillera, de esos que te abren las puertetas de arriba, porque que se empiezan a caer las cosas. Y entonces dices, ¿a qué hora va a terminar esto, señora? ¿A qué hora va a terminar esto? Así que yo quiero decirle que por favor abrochen sus cinturones porque va a haber zona de turbulencia esta noche. Perdónanos nuestras deudas como nosotros se las perdonamos a nuestros deudores. El sentido más literal de esta petición es decir, Padre, mira, perdónanos por favor todos nuestros pecados en la misma proporción, en la misma dimensión que nosotros perdonamos a todos aquellos que han pecado contra nosotros. Perdónanos de la igual forma, de igual manera. Para que nosotros dimensionemos aún más esta petición y lo turbulento que es y lo aterradora que llega a ser, es que tenemos que leer el verso 12 juntamente con el 14 y el 15. Así que si tú vas a tu Biblia y encuentras el verso 14 y el verso 15, estos dos versos nos van a dar a nosotros el contexto completito de qué quiere decir Jesús cuando nosotros decimos perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Lucas dijo, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonaremos a todos aquellos que nos deben. Bueno, Jesús dijo, por si acaso alguno no me entendió lo que estamos pidiendo en esta petición, en la quinta petición del Padre Nuestro, les voy a decir lo siguiente. El verso 14 dice así, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y hasta ahí suena bien y suena bonito y suena encantador, porque si ustedes perdonan, entonces su Padre también sin duda los perdonará. Pero yo no contaba y me gustaría que este verso no estuviera, pero este verso que vamos a leer ahora sí está. Y el verso que a continuación dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y eso, yo no sé si para usted, pero para mí es aterrador. Porque de entrada Jesús lo que nos hace es unir la forma entre que Dios me perdona y yo perdono, hace inseparable. Hace aquí que el recibir el perdón de Dios para ti y para mí está relacionada con nuestra disposición a perdonar a otros. Están relacionados. Yo no sé si alguna vez en tu vida alguien te ofendió, si alguna vez alguien te hirió, si alguna vez alguien te dañó, si alguien te hizo sufrir. Esta oración sería como, mira Señor, de la misma manera que yo tengo misericordia con todos aquellos que me han herido, ofendido, dañado, Señor, de esa misma forma yo quiero que tú también tengas misericordia conmigo. Eso estamos diciendo. De esa forma. Entonces, ¿sabe qué ocurre? Que si nosotros no entendemos esta oración y no sabemos esta petición, es mejor que no digamos esta parte, porque si no le estaríamos diciendo al Señor que no nos perdone nuestros pecados y nuestras ofensas. Porque si le decimos, Señor, perdónanos, así como nosotros también perdonamos, el verso 14 y el verso 15 nos aclara eso. Entonces, si vamos y le decimos, y tenemos nosotros un nudo, un atado, un problema, una herida, algo que está entre otra persona y usted, y ese tema no está resuelto, y no tiene usted la disposición, y se siente aún comprometido con aquello, cuando usted ora y dice, Padre, perdóname como yo también perdono, lo que está diciendo es, Señor, no me perdones. Eso es lo que estaríamos diciendo. Por tanto, es totalmente claro que si hacemos esta petición nosotros con una deuda pendiente, entonces Dios no nos perdonaría. Podríamos decir, mire, es que, ¿sabe? Me pasa lo siguiente, pastor. Usted tal vez no ha tenido la experiencia, pero la que yo he tenido. Pero a ese señor, o a esa señora, a ese fulano, mengano, y el que fuere, mire, lo que usted quiera, pero no puedo perdonar a aquel. Yo no puedo perdonar eso.
Y puede sentir y puede entender claramente. Pero esa disposición hace que usted se ponga en la postura ante Dios de lo que el verso 15 dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las suyas. Se pone en esa posición. Aquí a mí me salió una duda tremenda. Y la duda que me salió es, bueno, Señor, que tu gracia no era incondicional. Que tu gracia acaso no era independientemente de mi situación. Yo puedo ser un pecador, sin duda, pero tu gracia está siempre disponible y siempre dispuesta. Y tu gracia me ha de acoger y me ha de perdonar, pero me estás diciendo hoy día que finalmente tu gracia tiene una condición. Me estás diciendo que tu gracia me va a venir de vuelta, que tu perdón va a venir de vuelta, sí, solo sí. Y yo también perdono. Entonces está amarrado a lo que yo haga, Señor. Voy a contestar esa pregunta, voy a contestar esa duda, por si te la estás haciendo ahora, pero la voy a hacer un poco más adelante. Entonces, una vez más, para que entendamos bien, el perdón humano y el divino están inseparablemente intercomunicados, inseparablemente unidos. Ahora bien, quizás haya alguien que piense que no tiene problema con esta petición porque él no tiene pecado. Que no tiene nada que decirle a Dios. Y hay personas que van por la vida diciendo, mire, discúlpeme, pero su mensaje no se aplica en este tiempo a nuestra sociedad. Porque, o vaya y háblele usted a, no sé, háblele a los narcotraficantes. Háblele, si quiere, a los que están sumidos en los vicios del alcohol, de la droga, hábleles a ellos. Hable tal vez con aquellos que han destruido sus casas, han destruido sus hogares, no tienen una familia bien constituida. Hable con ellos, pero en mi caso, por favor, o sea, no me confunda. Yo soy una persona, no digo que sea perfecto, pero soy una persona común y corriente. No hago daño a nadie. Podríamos decir que soy un ciudadano que cumple con todas sus obligaciones. Así que, ¿de qué tendría yo que pedir perdón o arrepentirme? Es más, creo en Diosito y trato de portarme lo mejor posible para con Diosito. Lo cierto es que hoy día hablar de pecado, y ya hace un par de años hablar de pecado, no tan solo no es popular, es de mal gusto. Cuando tú hablas de pecado, ¿a quién le gusta oír a un personaje que le diga, mira, usted es un pecador y en esa condición, la verdad es que lo único que se merece no es el cielo, se merece el infierno? Porque leería yo aquí y entonces uno diría, eso es, ¿a quién le gusta oír ese tipo de cosas? Es de mal gusto eso. Es fastidioso. Es un fastidio oír de aquello. Pero como dice el viejito William Barclay, él dice, el problema está en que las personas no saben, tienen un mal concepto de pecado. No han entendido bien lo que la Biblia enseña de pecado. Y la Biblia habla de pecado, y quiero compartirles esto para que entendamos la realidad y lo crudo de esta enfermedad que es peor que cualquier pandemia. Es algo con lo cual está infectado toda la humanidad. Y si usted es parte de la humanidad, está infectado de esto. Y esto es peligroso si la gente no sabe de aquello. Porque hay gente que dice, mire, a mí no, yo no estoy en peligro, no han metido a juicio, no he ido nunca a la cárcel, así que no corre esto para mí. Hay varias palabras que la Biblia nos habla respecto del pecado. La primera palabra, voy a hablar de 5 de ellas. La primera palabra, que es la más conocida, que es amartía. De hecho, una de las unidades de la teología sistemática es la amartiología, que habla de la doctrina del pecado. Esta es la más conocida. Y la amartía, o amartos, dirán, ¿no? Tiene que ver en su etimología, en esa parte básica, dice que está asociada a errar el blanco. Eso significa a tirarle con una flecha a un punto, que ese sería el blanco, y uno tiene que apuntarle allí. Si uno
no le apunta, entonces hizo amartía, es decir, no le apuntó, le erró, le falló al punto, al blanco. Yo no sé si alguno ha intentado hacer eso. Yo intenté una vez en un viajecito por ahí, y me pasaron un arco, estábamos con algunos de mis hijos, me acuerdo también, y oye, y no estaba más allá de, como de aquí a la muralla nomás, pues, así, de aquí a la muralla. Estaba el blanco, y era duro la cosa, y coloqué con la flecha y todo, y nunca le di al blanco. Estaba ahí y no le daba al blanco. Esa etimología se fue perdiendo en el Nuevo Testamento, y lo que siempre empezó a significar la palabra amartía era esa actitud, esa fuerza, ese impulso que tiene el ser humano de llevarlo a cometer actos pecaminosos, reñidos con la moral, que no cumplen con el deseo y el propósito de Dios. Es una distorsión moral de la vida misma, ¿ya? Pero aún así nosotros podemos usar la etimología, es decir, errar al blanco. Porque yo no sé, pero es probable que tú conozcas personas, yo conozco gente así, que estudiando, por ejemplo, eran personas que yo dije, este personaje tiene un futuro por delante sorprendente. Tiene la capacidad, tiene el talento, tiene las habilidades. Yo lo veía, son de las personas que incluso yo le pedí ayuda cuando tenía problemas con algunos ramos, eran fabulosos. Entonces, estos señores tienen por delante una posibilidad de desarrollar y ser gente sorprendente, y no llegaron a hacerlo. Yo no sé si conoces personas, amigos, en tu trabajo, en cualquier lugar, que tienen la capacidad, tienen la habilidad, tienen la posibilidad de ser, de llevar lo que en su ser está en potencia de realizarlo, de llevarlo a efecto, de llevarlo a una realidad, y no ocurre. Eso, los griegos dirían amarto, es decir, no le da al blanco. Algunos le da más cerca, pero algunos incluso más lejos, pero no le está dando donde tiene que ser, dado que tiene la posibilidad. No hablo de aquellos que se les niega la posibilidad, de aquellos que se les roba la posibilidad, porque hay gente que es muy capaz, pero a lo mejor no tuvo la posibilidad de estudiar, por ejemplo, porque tuvo que dedicarse a un trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay gente que teniendo las alternativas, teniendo las posibilidades, y aún con estudio, sin estudio, porque eso no tendría que, ayudaría sin duda, pero hay personas que pueden llegar a cumplir su objetivo en la vida, llevando y cumpliendo lo que tienen que ser. Pero me he encontrado con personas así. Ahora pregúntate tú. ¿Tú eres lo que realmente eres capaz de ser en toda tu magnitud? ¿Eres tú eso? ¿Eres la persona que puedes llegar a ser? ¿Estás haciendo eso? Porque si no es así, entonces eres un pecador, una pecadora, porque estás errando en el blanco. Somos todo lo que puedo ser como esposo, mejor esposo. ¿Puedo decir, soy todo lo que puedo ser como mejor esposo? ¿Eres todo lo que puedes ser como mejor? ¿Es todo lo que puedes ser como hija? ¿Puedes serlo? La pregunta es sí. Entonces ahí tiene que responder, ¿y lo está haciendo? ¿Está siendo el esposo? ¿Está siendo la esposa? ¿Está siendo el trabajador que tienes la capacidad de ser? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás llevándolo a cabo? ¿Lo estás cumpliendo? ¿O lo estás llegando cerquita, pero no estás cumpliendo? No le estás dando al blanco. ¿Te estás arriando las posibilidades que Dios está poniendo en tus manos? Dios puso herramientas en ti. ¿Las estás usando? Lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Te estás farreando si no lo estás haciendo? Cuando nos damos cuenta de que pecado quiere decir errar el blanco, fracasar en la empresa, en el esfuerzo de ser todo lo que nos habría sido posible ser, entonces llegamos a concluir de que, claro, cada uno de nosotros es un pecador. Una segunda palabra que nos habla de formas y maneras de pecar es parábasis. Y parábasis quiere decir transgredir, quiere decir traspasar. Voy a aprovechar de usar esto. ¿Qué es lo que es parábasis? La Biblia también utiliza esa palabra.
Esto es, imagínate una línea divisoria. En esta línea divisoria, a un lado está la verdad y al otro lado puede estar la mentira. A un lado puede estar la honestidad y al otro lado puede estar la deshonestidad. A un lado puede estar la palabra con sazón, la palabra amable, al otro lado está la discordia, la mala palabra, etc. Es decir, la Biblia dice que cuando alguien puesto en esa condición y toma la decisión de traspasar la línea, eso es parábasis, esto es ir más allá del límite. Hay un límite puesto, pero yo quiero romper ese límite. Yo quiero no quiero dejarme guiar por ese límite y voy entonces a traspasar, a transgredir. Esto es transgredir. Eso es parábasis. Quiero transgredir esto. No quiero estar metido ni sometido a ninguna de estas reglas. Me quiero entonces poner allí. Entonces la pregunta es, ¿has estado todas las veces del lado de la honestidad? ¿O no habrá habido alguna vez en que no has sido honesto, no has sido honesta? En que la verdad la has manejado. En que sabiendo lo que es cierto y verdadero has guardado silencio. No has dicho lo que es cierto, correcto y verdadero. Cuando haces eso, cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es transgredir. Estoy pasando el límite, pasando la raya. Y a veces nosotros creemos que eso es para los temas más complejos, pero fíjense, cuando nosotros no somos amables con una persona, el libro de Santiago, que utiliza la palabra parábasis, dice eso. Imagínense, Santiago capítulo 2 dice, ustedes están en un culto, hermoso culto. Y de hecho en esta iglesia, dice Santiago, se enorgullecen porque cumplen con los mandamientos del Señor y en particular, dice Santiago, ustedes cumplen y dicen, miren, nosotros amamos a nuestro prójimo. Porque la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo y nosotros lo cumplimos. Santiago dice, check, bueno, yo sé que ustedes hacen eso. Le escribe a la iglesia en ese culto. Pero yo me di cuenta de algo, dice Santiago. Entró un señor muy bien vestido, con anillo en su mano. Venía fragante, recién bañado. Y entonces, ¿qué hiciste tú? Le dice Santiago. Tú lo invitaste y le ofreciste un buen lugar. El mejor lugar que tenían allí. Pero luego entró una persona, un pobre. Alguien que no tenía esa misma condición social. ¿Qué hiciste con él? Santiago dice, le dijiste, oye, siéntate por ahí, agarra un lugarcito, en algún rinconcito, por ahí siéntate. La palabra que usa Santiago allí es hiciste parábasis. Es decir, hiciste, si ustedes leen el libro de Santiago capítulo 2, hiciste un favoritismo. Eso es lo que dice. Nosotros llamamos discriminación. Si no has discriminado nunca a alguien, estás de este lado siempre. Pero si alguna vez discriminaste, pasaste la raya. Y si pasaste la raya, transgrediste. Y si transgrediste, pecaste. Yo lo he hecho. Lo he hecho. Y se lo confieso. Yo he hecho ese tipo de cosas. He preferido, a veces, porque uno, además de discriminar, tiene prejuicios. Prejuicios. Así que tienen un pastor pecador. Pregúntate, por favor, si estás siempre del lado debido de la línea que divide la verdad de la falsedad. No hemos nunca tergiversado la verdad. Estamos siempre del lado debido de esta línea que divide entre ser amable y la cortesía y el egoísmo, la aspereza, como nosotros respondemos. La tercera palabra que quiero compartir a ustedes, parecido a parábasis, se llama paraptoma. ¿Cuánto alguna vez aquí se han resbalado, se han quedado, se han dado un costalazo? ¿Sí?
¿Se acuerdan del último costalazo que se dieron, oiga? De esos costalazos, bueno, yo creo que el último que me di fue trotando con la Rachel. Y yo le digo a ella, aprovechando que ella no está, yo le digo, tú me empujaste. Me dice, ¿cómo te voy a empujar yo? Le dice. Había un fierrito donde yo no lo vi, un fierrito que salía así nomás del suelo. Y le pego al fierrito y me voy así de bruces. Pero fui cayéndome como en cámara lenta de ella. Paraptoma es deslizarte. No es tan voluntario como parábasis, pero tiene sentido de que te pierdes el control en algún rato. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que decimos una palabra que no debíamos haberla dicho nunca? Palabrotas, ofensas que se nos salen y perdemos y nos ponemos en ese rato. Hay algo que nos pilla con la guardia abajo, así que esa situación nos desborda y perdemos el control y decimos y actuamos y decimos cosas bajo la pasión, el acaloramiento. Eso es precisamente para todo, es decir, nos deslizamos, nos caemos allí. Y si eso te ha ocurrido, eres pecador, Te deslizaste, te caíste. Ahora uno puede decir, mire, la verdad es que a quien le gusta caerse, yo creo que fue un accidente. Pero siempre me acuerdo de un partido de fútbol, a los que no les gusta el fútbol, perdón, pero en un partido de fútbol recuerdo haber escuchado a Bocellur, cuando alguien, no recuerdo, parece que era contra Perú, fue a un lateral y le dio un chuletazo. Chuletazo significa... No, claro, no lo invitó a una parrillada ni nada de eso, ¿cierto? No es una parrillada. Ya, ustedes me entendieron. Entonces, le dio un golpe, lo barre y luego él se regresa y lo toca, como hacen todos los jugadores, lo toca y trata de levantarlo, perdón, no fue mi intención en eso. Y Bocellur le dice, mira, está bien, no fue tu intención, pero ¿sabes qué? Igual haces daño. El daño igual está. Y entonces uno podría decir, mire, claro, es un desliz, es un tropezón, yo no lo quise, sí, pero el daño está igual, está hecho. Igual está hecho. Y eso que está hecho se llama pecado. Y la Biblia es más severa incluso allí porque lo transforma en una palabra y la traduce como maldad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo a unos señores que llegaron donde él y le dijeron, mira Señor, nosotros en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho esto y esto en tu nombre? Y Jesús le dice, no los conozco, hombres obradores de maldad. ¿Saben que la palabra es allí paraptoma? Es decir, ese pecado, no los conozco, hombres de maldad. El personaje que se identifica sobre todo en la Biblia por el paraptoma, por la maldad de esto, del daño que provoca esto, es precisamente el anticristo. La Biblia en Tesalonicenses lo declara como el hombre de pecado. Ese hombre de pecado es hombre de maldad, hombre paraptoma. La cuarta palabra es anomia. La anomia es ilegalidad, ser ilegal, un acto ilegal. Muchas Biblias traducen mal y colocan aquí como infracción a la ley. Es cierto, se infringe la ley, los principios de Dios. Pero es más que eso. La anomia es aquel que intencionadamente no quiere cumplir con la ley y quiere transgredir esa ley porque no está de acuerdo con esa ley. Es la anomia. No quiere cumplirla. La rechaza absolutamente. La quebranta. No es infracción meramente, sino es la disposición, un rechazo flagrante, es una rebeldía absoluta. Mire esto, cualquier persona, cualquier ser humano, le gusta hacer lo que le gusta. Y esto uno lo ve en los niños. Mi nieto mayor, vaya a decirle no a algo que él quiere.
Por eso que los antiguos decían que para educar a un niño lo primero que hay que hacer es quebrar su voluntad. Eso decían los antiguos. Para que aprenda que en la vida hay límites. En la anomia no queremos límites. Quiero pasar ese límite, no estoy de acuerdo con esa ley, así que aunque hay algunos que puedan decir que no han quebrantado nunca los 10 mandamientos, que siempre han estado cumpliéndolos ellos, no puedes decir si acaso no has tenido el deseo de hacerlo. Jesús dijo, miren, la ley dice, no adulterarás. Y hay personas que dicen, y yo lo he cumplido, anóteme un punto. Yo he cumplido eso. Y Jesús dice lo siguiente, pero ¿has deseado alguna vez faltar a ese mandamiento? Si deseas a la mujer tan solo con desearla, fallaste, bórrale el punto. Y si fallas en uno, fallas en todos. Y por último, la Biblia mencionó en Mateo 6:12, Señor, perdónanos nuestras deudas. Ofeilema. ¿Habrá alguien en este mundo que piense que no tiene deudas con Dios? Las deudas tienen que pagarse y Jesús pagó. Este ofeilema significa que se necesita un sacrificio para pagar esa deuda. Y el que pagó mi deuda se llama Jesús. Jesús, ofeilema es, perdóname mis ofensas, perdona mis deudas, Señor. Y Jesús pagó las mías, pagó las tuyas, pagó las tuyas. Yo no voy a alcanzar hoy día a terminar esto y voy a quedar debiendo. ¿Por qué? Es que nosotros necesitamos perdonar. ¿Por qué necesitamos pedir perdón? Llevarnos esta petición absolutamente nos hace necesario y falta. ¿La gracia de Dios realmente se tendrá que someter a que yo pueda pedir perdón? ¿Será acaso sí? Lo que sí creo, y que ojalá esto nos lo llevemos muy claro, es que seremos, y esto es lastimoso, pero mientras nuestra naturaleza humana, nosotros sigamos esclavos a esa naturaleza, mientras el viejo hombre y la vieja mujer esté con nosotros, mientras el viejo hombre y la vieja mujer esté en uno, seremos pecadores. Seguirás siendo un pecador. Y no tenemos posibilidad de nosotros levantarnos y decirle, Señor, no te debo nada. Somos deudores en todo rato. Recuerdo a Juani en alguna, no me recuerdo si fue en un culto o en una de nuestras clases, ella decía, si en el rato en que yo estoy pensando en que no soy pecador, estoy pecando, me decía. ¿Por qué hago a Dios mentiroso? Así que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hermanos míos, esta petición sin duda es aterradora, pero tenemos una salida. Tenemos una forma de poder salir absolutamente victorioso, y es lo que quiero compartir con ustedes este próximo sábado con la ayuda del Señor. Si quieren y pueden ponerse en pie, por favor. Padre eterno, sin duda, a lo menos en mi persona, no encontrarás a una persona perfecta, Señor. No vas a encontrar en mi vida a alguien, Señor, que haya cumplido con todo, que nunca haya transgredido esta línea. Lo he hecho y lo he hecho en varias ocasiones.
consciente e inconscientemente. Tantas veces debí hacer algo y no lo hice. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esta es una condición tan arraigada en nosotros como humanidad. Del momento en que caímos de tu gracia, Señor, y fuimos lanzados desde el paraíso, Padre, nuestra condición de pecaminosidad se puso de tal forma, oh Dios, en nuestro ADN. Está puesto allí con nosotros, Señor. Pero yo quiero que cada vez reines tú con mayor fuerza, con mayor poder, que tu Santo Espíritu me conduzca, me guíe, y que la naturaleza humana, Señor, vaya menguando, vaya decreciendo, vaya decayendo, para que te puedas, Señor, oh Dios, sentir grato conmigo. Porque si tú has decidido que yo sea el templo de tu Santo Espíritu, Señor, ¿cómo has de habitar en un templo, Padre, tan imperfecto, tan pecador? Señor, oh Dios, sin embargo me has escogido y has puesto tu gracia en mí cuando no tengo nada bueno que darte. No tengo nada bueno que mostrarte, Señor. Si hay algo bueno en mí, tú lo pusiste. Si hay algo grato en mí, tú me lo diste, Señor. Oh, Padre eterno, quiero darte gracias por eso. Y quiero, Dios, pedirte tu ayuda suprema, Padre eterno, para que en este camino, oh Dios, cada vez para perfeccionarme, mi Dios, en lo que tú haces con cada uno de los seres humanos. Te lo pido en el nombre eterno de aquel que pagó mis deudas, en aquel, oh Dios, que sufrió, mi Dios, todos mis pecados, en nombre de Él, solo en nombre de Él. Gracias, 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 Señor. Amén, amén, amén.